Sean bienvenidos al reporte de caso. Absceso hepático, segmentos 5 y 6, masitus inversus totales. Autor, Fernando Sebastián Jaramillo Rodas. Como objetivo, es dar a conocer la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno de una de las urgencias más frecuentes. Todo esto a propósito de un reporte de caso clínico. Abordaremos en primera instancia el caso clínico, un análisis, discusión, marco teórico, conclusiones y finalmente las referencias. Paciente masculino de 90 años de edad, viudo, residente en Quito, nivel de instrucción primaria incompleta, ocupación agricultor hasta los 70 años y grupo sanguíneo desconocido. Aquí es importante hacer un paréntesis e interrumpir para aclarar que la valoración del paciente fue bastante dificultoso, debido a que estaba desorientado en sus tres esferas y no se contaba con la presencia de un familiar. Horas posteriores a la evaluación y a los métodos diagnósticos por imagen en laboratorio que se realizaron, pudimos tener la información propiciada por algún familiar del paciente, el cual nos manifestó que el paciente padece de diabetes mellitus tipo 2, hiperplasia prostática y artritis reumatoide. Antecedente quirúrgico de apendicectomía en el año 2014. Motivo de consulta fue dolor abdominal. La enfermedad actual, paciente acude a consulta en sala de emergencia por presentar alza térmica no cuantificada, dolor abdominal localizado en cuadrante superior izquierdo 8/10 EVA, astenia de posiciones diarreicas por 3 días consecutivos, motivo por el cual toma medicación que no recuerda. Al pasar las horas, el cuadro se exacerba, presentando dolor en hipocondrio izquierdo que se irradia hacia flanco ipsilateral de 10/10 en EVA, motivo por el cual acude a esta casa de salud en donde se administra paracetamol 1 gramo intravenoso para mejorar el dolor y poder dar una mayor valor y para poder ayudarnos en la valoración. El examen físico, signos vitales, tensión arterial de 81/43 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno del 72%, una FiO2 de 21, temperatura de 36 y un Glasgow de 9/15 con alteración en verbal, ocular y motor. Mucosas orales húmedas, tórax simétrico, expansibilidad y elasticidad conservada, sin ruidos sobreañadidos. Murmullo vesicular disminuido en base pulmonar izquierda. Cardíaco, punto apical en quinto espacio intercostal derecho, con ruido 1 y ruido 2 hipofonéticos. El abdomen se apreció una cicatriz vertical infraumbilical, intenso dolor a la palpación superficial y profunda en el hipocondrio izquierdo y flanco, ruidos hidroaéreos levemente disminuidos, timpanismo en epigastrio y claras claves o signos de irritación abdominal. Planteamos una lista de problemas en las cuales tenemos edad del paciente 90 años, alza térmica no cuantificada, dolor abdominal en hipocondrio y flanco izquierdo EVA 10/10, signos de irritación abdominal, signos de ruidos hidroaéreos disminuidos, deposiciones diarreicas por 3 días consecutivos, saturación de oxígeno de 72%, una hipotensión de 81/43 milímetros de mercurio y un Glasgow de 9/15. El diagnóstico sindrómico, podemos enfocarnos en un síndrome de abdomen agudo con diagnóstico topográfico en región abdominal. Diagnóstico presuntivo. En un inicio nos enfocamos en un vólvulo de colon sigmoideo, infección de vías urinarias y una diverticulitis. Los primeros exámenes complementarios que se realizaron al paciente fueron sanguíneos, en el cual
tuvimos hemoglobina y hematocrito dentro de parámetros normales, recuento leucocitario de 17.130, neutrófilos de 86%, lo cual tenemos una leucocitosis con desviación a la izquierda. Urea y creatinina se encontraron elevados, siendo 168 y 3.35 correspondientemente. Además de esto, PCR y procalcitonina también se vieron inmiscuidos en una elevación de 23.14 y 8.09. Por consiguiente, se realizó una tomografía abdominal en la cual, como podemos apreciar en la primera imagen, tenemos una inversión en la posición habitual del hígado. En la segunda imagen, ya podemos apreciar a nivel hepático abscesos, dos abscesos claros, y sobre todo en la tercera imagen, en la inferior, ya podemos delimitar claramente los abscesos hepáticos dándonos su diámetro adecuado. Como diagnóstico diferencial, pudimos habernos enfocado en un paciente que en un inicio tuvimos un diagnóstico ya de un situs inversus total en algo hepático, yendo así a una colecistitis aguda, una colangitis, un quiste hepático, quiste hidatídico, neoplasias primarias o metastásicas. No obstante, al paciente fue muy dificultoso abordar un diagnóstico y mucho más un diagnóstico diferencial debido a la clínica que tenía, que como mencioné era en el lado contrario al cual habitualmente se encuentra el hígado. Como diagnóstico definitivo tenemos un absceso hepático en segmentos 5 y 6 más un situs inversus totalis. El tratamiento se procedió a llevar de forma inmediata y emergente al paciente a quirófano para realizar una laparoscopía exploratoria. Como les mencioné, no teníamos información del paciente, fue muy difícil abordarlo y sobre todo el paciente cada momento que pasaba en la emergencia se iba descompensando, lo cual hacía que el diagnóstico aún más se dificulte. Se le llevó a la paroscopía y cuando se estaba en quirófano pudimos apreciar las placas tomográficas, llegando así a un claro diagnóstico de abscesos hepáticos. Se drenó el material purulento en el cual se encontraba a nivel hepático en segmentos 5 y 6 y posterior a esto se realizó cultivo para hacer un antibiograma mediante tinción de Gram, en la cual se apreció leucocitos de 3 cruces, flora polimorfa que evoca gérmenes anaerobios y aerobios con abundante desarrollo de Escherichia coli sensible a la micacina, Astrionam, Cefepima, Imipenem y Meropenem. En el paciente se inició con cefepima 2 gramos intravenoso cada 12 horas, para manejo de analgesia, paracetamol 1 gramo intravenoso cada 8 horas, tramadol de 50 miligramos intravenoso cada 12 horas por razones necesarias, omeprazol 40 miligramos intravenoso cada día y finalmente enoxaparina de 40 miligramos subcutáneo cada día. La evolución del paciente en su inicio fue favorable. El paciente tenía una mejoría, lo cual también se había reflejado en el drenaje de Jackson-Pratt, en el cual su producción de un inicio fue de 500 y al retiro del drenaje fue de 15 ml. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos ya un hígado limpio, sin presencia de abscesos. En la imagen inferior ya podemos observar un absceso hepático drenado. Finalmente, tras 14 días postquirúrgicos con una evaluación favorable, el paciente comienza a presentar dificultad respiratoria acompañada de tos mucopurulenta, saturación baja. Tras exámenes complementarios y diagnóstica de neumonía intrahospitalaria, por lo que se administra medicación oportuna. No obstante, la evolución fue desfavorable. Tras 17 días de hospitalización, el paciente presenta descompensación respiratoria fulminante, motivo por el cual fallece. Siempre es necesario tener en cuenta la literatura y qué es lo que manifiesta. Y es así, el absceso hepático es una colección de pus rodeado de una cápsula fibrosa, que según la etiología se puede dividir en dos grupos, piógeno y amediano. Esto vamos a tener una epidemiología con una incidencia relativamente baja, de 1.1 y 3.6 por cada 100.000 habitantes en el continente europeo y en América, y de 17.6 por cada 100.000 habitantes en el continente asiático.
Además de eso, como les había comentado previamente, la etiología tenemos de origen parasitario y bacteriano, en el cual las amebas es más prevalente que el piógeno. Gracias a que tenemos factores de riesgos que van a desencadenar que las personas tengan más prevalencia de tener una amebiasis, dados por el consumo inseguro de agua, de alimentos. La clínica del absceso hepático. Podemos encontrar pacientes con alza térmica y sobre todo intenso dolor a nivel de hipocondrio y flanco derecho, que suele irradiarse a hipogastrio. Esta puede presentarse o no con deposiciones diarreicas e inclusive puede presentar el paciente vómito. Los exámenes complementarios que vamos a llevar a cabo son principalmente exámenes de laboratorio y exámenes de imagen. Como en el caso del paciente, pudimos realizar una tomografía. Si bien sigue siendo la ecografía el gol estándar para el diagnóstico de un absceso hepático, siempre es necesario tener en cuenta que la ecografía, al ser técnico dependiente, podemos tener fallos en el diagnóstico y sobre todo en la técnica empleada. El tratamiento. El tratamiento de los abscesos hepáticos va a estar basado netamente en antibiótico terapia con antibióticos de amplio espectro, en el cual podemos tener cefalosporina de tercera y cuarta generación, acompañados también de carbapenémicos. Sin embargo, se puede realizar varias técnicas quirúrgicas no invasivas e invasivas, como fue en el caso del paciente en una laparoscopía, en la cual podemos dar una resección de los abscesos hepáticos. Siempre hay que considerar que cuando tiene menos de 4 centímetros, el tratamiento tiene que ser antibiótico terapia, mientras que posterior a estas dimensiones tiene que ser tema quirúrgico, tanto invasivo como no invasivo. Y la prevalencia entre ambos se ha visto muy similar, salvo obviamente en el tiempo de mejoría, en la evolución y en las iatrogenias que se pueden producir. El pronóstico en la gran mayoría de los pacientes es favorable, tanto en ambos tratamientos como quirúrgico o antibiótico. El situs inversus totalis. El situs inversus totalis, como en la imagen podemos apreciar, es una rara malformación congénita que puede afectar a varios órganos y tiene carácter hereditario. Consiste en una alineación errónea de los órganos dentro del cuerpo, colocándolos del lado opuesto, es decir, en una imagen de espejo. La prevalencia estima 1 de cada 10.000 nacimientos a nivel mundial. La discusión. Xiao Qingdu y colaboradores obtuvieron como resultado que la Klebsiella pneumoniae se convirtió en la causa más frecuente en la etiología del absceso hepático y consiguiente el Escherichia coli. En abscesos pequeños fueron tratados con antibióticos solos y la tasa de efectividad fue del 100%, y que los antibióticos utilizados empíricamente deben cubrir bacilos gram negativos y cocos gram positivos. Neil, Edwards, Collin y Cole dijeron que la identificación de gérmenes es lograda al realizar cultivo del absceso y hemocultivo en más del 50% de los casos. Más de la mitad de los abscesos hepáticos polimicrobianos, los gérmenes responsables están relacionados al sitio de infección primaria. Pueden ser los responsables las enterobacterias, teniendo como principales a la E. coli, a la Klebsiella pneumoniae. También se encuentran estreptococos microaerófilos y anaerobios intestinales, como son los bacteriales. Gallego Marino y Ramírez Batista manifestaron que un procedimiento laparoscópico es de elección para los abscesos hepáticos simples y de tamaño mayor a 5 centímetros y de difícil acceso, siempre y cuando no se cuente con procesos percutáneos. Para el manejo de absceso de más de 5 centímetros, sugiere la intervención quirúrgica al drenaje percutáneo. Si bien la morbimortalidad y duración del cuadro no difiere, la tasa de falla del tratamiento puede ser menor con el manejo quirúrgico. Como conclusión, el situs inversus totalis es poco frecuente y en la gran mayoría de ocasiones suele orientar un diagnóstico erróneo debido a la inversión de los órganos.
El drenaje percutáneo es efectivo en el tratamiento de abscesos hepáticos, ya que es un procedimiento mínimamente invasivo que oferta adecuada seguridad en abscesos hidatídicos. No se recomienda por el riesgo de contaminación. La laparoscopía es un buen método terapéutico en abscesos ubicados en segmento 4, 5, 6 y 7, en donde no exista la posibilidad de realizar drenajes percutáneos. Y bueno, eso es todo. Espero que hayan podido disfrutar del caso, así como lo hice yo en su momento. Y bueno, tengan un excelente día, una excelente vida y aprovechen al máximo todas las oportunidades que se puedan presentar. Muchas gracias.